Entonces, vamos a empezar un poco hablando de lo que es el shoujo, ¿no? Y bueno, supongo que ya todos conocen, ¿no? El anime se puede categorizar, ¿no? En estas divisiones que están relacionadas con el público al que están dirigidos. En este caso, el shoujo está dirigido a un público principalmente femenino, adolescente, ¿no? Y trata temas como el amor, por ejemplo. Y originalmente, antes, el shoujo se centraba bastante en cómo conseguir a un hombre, básicamente, pero ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo y también con los cambios que se han ido dando en la sociedad japonesa, y ahora se centra más que nada en cómo las mujeres van a encontrar y formar su propia identidad, ¿no? Y va a abordar temas como, por ejemplo, la amistad, la familia, el crecimiento personal y el amor. También en los años 90 surgió también un nuevo tipo de género del shoujo que tenía protagonistas que eran poderosas, que luchaban contra el mal y que ya no eran solamente, no tenían solamente características pasivas y femeninas, sino que también combinaban un poco lo que era características tanto femeninas como masculinas, ¿no? Y es este tipo de heroína que tal vez está un poco alejada de lo prescrito por la sociedad, que se va a convertir en un elemento clave del show, ¿no? Ya hablando del Mahou Shoujo específicamente, ¿no? El Mahou Shoujo es parte del género del shoujo y se va a centrar más que nada en protagonistas mujeres que tienen talentos sobrenaturales y que van a empezar la historia como jóvenes normales que van a tener ese rol de responsabilidad no impuesto sobre ellas, ya sea por casualidad o por herencia, ¿no? Y van a adquirir poderes, van a adquirir talentos sobrenaturales y van a poder convertirse en esta superheroína que va a luchar contra un poder maligno, ¿no? Y acá tenemos como un ejemplo a Sally the Witch, que es uno de los primeros, el primer representante del género del Mahou Shoujo, en donde la protagonista, ¿no? Que es Yumeno Sally, es una brujita que llega al mundo de los humanos, ¿no? De un reino mágico, y básicamente crea muchos problemas, ¿no? A causa de su magia, ¿no? Y esta serie es también bastante importante porque es una de las primeras series que también fue dirigida hacia un público netamente para niñas, ¿no? Para un público infantil de niñas en Japón, ¿no? Luego, en la década ya de los 80, ¿no? Porque Sally the Witch se estrena en 1966, ¿no? En la década de los 80 evoluciona de nuevo el género del Mahou Shoujo, y eso también respondiendo a un cambio que se está dando en la sociedad japonesa, ¿no? En esta época empieza a tener una mayor prominencia de personajes femeninos en la política, en espacios como musicales o idols, entonces, y también se pasa lo que es la ley de igualdad de oportunidades en el empleo en la mitad de los años 80. Entonces, todo esto se va a reflejar también en los animes que se van creando y se van surgiendo, y específicamente en el anime de Mahou Shoujo. Y ahorita, con este cambio, lo que va a pasar es que las heroínas, que antes usaban como un medio de expresión y de representación personal, se van a desarrollar un puente entre ellas mismas y este ideal de mujer adulta, ¿no? Que se está generando también en la misma sociedad. Esta secuencia o esta transformación que ellas van a tener durante los animes o dentro de esos animes de Mahou Shoujo les permite explorar esos roles que estaría llevando una mujer adulta, ¿no? De manera temporal, y luego obviamente regresan a su cuerpo de niña, ¿no? Entonces es una manera de poder experimentar esta adultez de manera temporal. Y hasta este momento las series de Magical Girl van a ser más que nada cómicas, no tienen todavía este componente de una lucha contra un poder maligno, sino que los conflictos surgen más que nada por ahí un poco conflictos personales que causan tal vez los poderes que ellas tienen, pero todavía no tienen este elemento, ¿no? De una lucha contra el mal. Ya es en los años 90, ¿no? Con surgimiento de este nuevo tipo de anime donde se trata como por ejemplo Sailor Moon,
¿no? Que se forma ya este nuevo género de Magical Girls, que es ya las Magical Girls como soldados, como guerreras, ¿no? Y acá ya podemos ver que, por ejemplo, Sailor Moon van a ser protagonistas que están luchando contra el mal, ¿no? Y se van a convertir en símbolos de poder femenino. ¿Por qué? Porque van a representar personajes femeninos que pueden luchar sin la necesidad de apoyarse de un héroe masculino o de un personaje protagónico masculino. Entonces, acá es un elemento clave de los soldados Sailor, que es esta transformación que ellas tienen, lo que en vez de hacerlas más fuertes, tal vez de alguna manera un poco masculina, como pasa en algunos héroes, tal vez del shonen, lo que la transformación va a ser resaltar lo que son su sexualidad, sus características más femeninas, ¿no? Entonces, aquí lo que van a hacer, porque va a ser Sailor Moon, es esta negación en la dicotomía que existe antes entre la ternura y la fuerza, ¿no? Porque van a más bien traer el poder basándose en su ternura, ¿no? Entonces no van a rechazar estas características tradicionalmente femeninas. Entonces aquí es en esta época en que prácticamente se establece el Mahou Shoujo como lo conocemos en la actualidad, o como mayormente nosotros pensamos cuando hablamos de Mahou Shoujo, ¿no? Que es este Mahou Shoujo como guerreras o como soldados. Y acá podemos también ver que ya se van estableciendo esas características o lineamientos que van a seguir siguiendo ya de este punto en adelante los animes del Mahou Shoujo. Y estas características son, por ejemplo, que bueno, las tramas van a ser conducidas y van a centrarse en las Magical Girls. También tienen un enfoque bastante fuerte en la amistad, en la justicia. Por otro lado, las Magical Girls también van a mantener en secreto sus poderes, su identidad, que es algo que también es bastante importante porque va a ser una fuente de también conflicto interpersonal con su entorno, con las personas que están a su alrededor. Por otro lado, también hay esta secuencia. Tenemos este estudiante mágico, ¿no? Como otra característica del género, que usualmente es un animal hablante, usualmente felino, ¿no? O con apariencia felina, que se va a encargar de ayudar a las Magical Girls, de consejos y de entrenarlas para poder luchar contra el antagonista. Por otro lado, tenemos que las razones de las peleas van a ser más idealistas, van a estar relacionadas con temas como el amor, la paz, la esperanza, la amistad, el bien de todos, ¿no? No tanto centrados tal vez en un solo antagonista como usualmente ocurre en algunos shonen. Y van a tratar temas como el crecimiento personal, la superación de desafíos, van a ser temas intensamente personales, ¿no? Y son narrativas generalmente orientadas por emociones, van a ser narrativas bastante optimistas y alegres. Entonces, ya en esta, como, digamos, el tradicional Mahou Shoujo que nosotros conocemos usualmente, cómo es que se da esta representación de género y específicamente la representación de los personajes femeninos, en este caso las Magical Girls, ¿no? Primero tenemos por un lado a las Magical Girls como este ideal femenino, ¿no? Que por ejemplo en los primeros ejemplos de este tipo de anime se tenía a las Magical Girls como estos personajes femeninos idealizados que iban a cumplir con las expectativas que se tenían en la sociedad, ¿no? Y aquí esto está ligado también con este concepto que es el espíritu Yasashi, que básicamente es un espíritu bondadoso, es un espíritu en el que la persona que lo tiene es pura de corazón, nunca ve el mal en nadie, o no piensa con malicia, ¿no? Entonces es esto un concepto que caracteriza bastante a los protagonistas de Mahou Shoujo. Y por otro lado tenemos a las Magical Girls como guerreras, ¿no? Entonces en este caso las Magical Girls se van a convertir más bien en estas figuras femeninas empoderadas de la sociedad japonesa y van a ser capaces de pelear de la misma manera que lo haría un héroe masculino, pero, y eso es importante, sin la necesidad de masculinizarse, como había mencionado. Las Magical Girls van a utilizar armas femeninas, van a utilizar colores femeninos, trajes femeninos, y esto no se van a alejar de las características
que se consideran tradicionalmente femeninas, pero esto no significa que sean débiles, sino más bien que ellas van a encontrar poder en esta feminidad y en esta ternura, ¿no? Entonces es importante porque muestra que estas niñas no solamente pueden ser fuertes, sino que también no tienen que renunciar a su esencia de niña para poder serlo. Por otro lado tenemos ya la secuencia de transformación, que es un elemento bastante importante en bajo shoujo, que se convirtió en una de las características que siempre podemos crear en los diferentes ejemplos de género. Y esta secuencia de transformación también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido cambiando de acuerdo a las diferencias en la sociedad japonesa, ¿no? A lo largo de las diferentes décadas. Entonces empezamos acá con la década de los años 70, donde tenemos que hay una representación visual del cuerpo femenino un poco hasta agresiva, ¿no? Es bastante centrada en mostrar la adultez o este cuerpo adulto se transforma el cuerpo de una niña o el cuerpo de una mujer adulta. Y es acá en esta época las niñas buscaban encontrar este nuevo ser a través de esta transformación y a través de esta reflexión sobre su propia sexualidad, ¿no? Y aquí en estos años es cuando temas como el romance y el pensamiento emocional empiezan a aparecer. Luego tenemos ya a los años 80 donde se busca ahora más bien volver a apreciar el shoujo o la adolescencia. Entonces en estos momentos ya las niñas no van a querer ser adultas, sino que van a querer volver a darle importancia a su adolescencia, ¿no? Entonces aquí en esta época la sexualidad femenina se va a expresar más bien por su negación. En estos casos la secuencia de transformación va a expresar o se va a centrar en, por ejemplo, partes del cuerpo, va a disertar un poco lo que es el cuerpo de las niñas, de las protagonistas, con planos muy cerrados y mostrando el cuerpo desnudo, por ejemplo, ¿no? Y lo va a mostrar mutando y transformándose en esta secuencia de transformación, ¿no? Y va a permitir a la cámara poder explorar o poder darle la oportunidad al espectador de explorar este cuerpo femenino. Y bueno, aquí también hay bastante este concepto, ¿no?, del Barbie doll anatomy o de la anatomía como de muñeca de Barbie, ¿no? Porque en estos casos en que se muestra el cuerpo desnudo de las protagonistas se muestra utilizando esta manera un poco más no tan explícita de su cuerpo, no desnudo, pero sí usando esto como silueta o este tipo de dibujo que es solamente prácticamente como una muñeca Barbie, ¿no? Y aquí también va a surgir bastante un discurso, ¿no?, de si es que esto llega a ser problemático o no, incluso dentro de la misma sociedad japonesa, porque obviamente las protagonistas de estos animes son niñas, son adolescentes, y se está mostrando su cuerpo desnudo al espectador, ¿no? Entonces, y acá también surge un poco este cuestionamiento que se hace también en las sociedad japonesas por algunos hechos que ocurrieron en esta época, que también, por ejemplo, hubo una persona que mató a cierto grupo de niñas, ¿no? Entonces estaba como que bastante este tema no presente también en la misma sociedad japonesa. Luego ya pasamos a los años 90. En los años 90 vamos a también sufrir un cambio en esta secuencia de transformación que va a dejar de centrarse en este crecimiento físico y ahora va a ser más que nada una transformación cosmética, ¿no? En este caso, el cuerpo anteriormente, el cuerpo de la mujer se transformaba de una niña a una mujer adulta, ¿no? Pero en este caso nos vamos a alejar de ese tipo de cambio y se va a centrar más que nada en, por ejemplo, añadir una blonda a una falda, ¿no?, por ejemplo. Entonces, este concepto en el que se debe crecer para adquirir poder, como un adulto, para adquirir poder, va a dejar de existir. Y más bien ahora las Magical Girls ya no van a necesitar crecer para poder ser poderosas. Acá el mensaje que está dando es que solamente con ser adolescentes, solamente con ser niñas, se puede ser suficientemente poderoso para luchar contra el poder maligno.
Ya luego de esta primera parte en la que ya se ha establecido el género del Mako Shoujo, pasamos a lo que es ya un nuevo cambio, ¿no? Que se dio principalmente con Fuera Madoka Mágica, que salió en el 2011 y que trae esta deconstrucción más bien del género del Mako Shoujo, ¿no? Y Fuera Madoka Mágica es conocida precisamente por tratar esos temas más oscuros, más maduros, y por subvertir las características del género del Mako Shoujo, ¿no? Es comparada bastante con, por ejemplo, Neon Genesis Evangelion, porque también toma un género del anime y trata de buscar cómo construirlo, cómo cuestionarlo, los lineamientos ya establecidos en sus animes respectivos, ¿no? También por otro lado existe un contexto metatextual en Madoka Mágica, porque los personajes de las Magical Girls existen como personajes dentro de este anime, no los menciona en una conversación a los personajes de Magical Girls como unos personajes que existen en su mundo. Y también, bueno, el éxito de Madoka Mágica trajo o permitió que salgan también otro tipo de animes Mako Shoujo que también buscan experimentales, buscaban ser atrevidos con este género del anime, y trajo una ola de este tipo de animes con temáticas más oscuras, como por ejemplo Yuna is a Hero, Magical Girl Racing Project o Symphogear. Ahora, esta reinterpretación o desconstrucción del género busca siempre mostrar las consecuencias de las situaciones establecidas en los animes, ¿no? Entonces es como tratar de llevar al extremo, entre comillas, más realista algunos de los lineamientos que ya han sido establecidos en este tipo de anime. Y por ejemplo tenemos acá un cuestionamiento, ¿no? Si una niña de verdad que por el mágico se trataba de luchar contra seres malignos, ¿qué consecuencias puede tener esto en ella? Puede ser consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias con su relación con sus seres queridos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que Madoka Mágica se responde a este cuestionamiento diciendo, ya, efectivamente un cuerpo de una niña normal, común y corriente, cuando quiere luchar contra estos seres mágicos que son brujas, o sea, podría morir, podría salir severamente lastimado. Entonces, ¿cómo es que podemos responder a este cuestionamiento? Ya, lo vamos a hacer que las niñas, prácticamente en el momento en que se convierten en Magical Girls, deja su alma de estar dentro de su propio cuerpo, ¿no? Se convierten en casi como si dijéramos como zombies, ¿no? Porque finalmente sus cuerpos se van a volver indestructibles para poder ellas puedan luchar contra estos seres, ¿no? Y esto obviamente va a traer consecuencias emocionales en ellas cuando se den cuenta de lo que ha pasado. Entonces, eso es uno de los tantos ejemplos de cómo es que Madoka Mágica va finalmente a tratar de hacer estos cuestionamientos en las diferentes características que se daban por situaciones características que se dan en el Mako Shoujo. Y ahora, ¿cómo esto va a impactar finalmente esta deconstrucción? ¿Cómo va a impactar en la representación del género? O para la representación más que nada de las protagonistas del Mako Shoujo, que son usualmente mujeres. En este caso hay que recordar que el género del Mako Shoujo nació para poder empoderar a las niñas a través de su feminidad y a través de su carácter bondadoso, ¿no? Entonces tenemos que tradicionalmente los Mako Shoujo buscaron con este objetivo, pero en el caso por ejemplo de Madoka Mágica más bien trata de jugar un poco con esto. Y finalmente, Madoka Mágica, en su intento de reconstruir el género del Mako Shoujo, va a terminar cambiando un poco el concepto tradicional de ese tipo de anime, ¿no? Finalmente, ser una Magical Girl va a pasar de ser algo que te trae poder a ser algo que las castiga, ¿no? Ellas, en vez de convertirse solamente en Magical Girl, ¿no? Y esta representación del poder que ellas tenían internamente va a venir ahora con un precio, ¿no? Que ellas tienen que pagar. Entonces, algunos autores no piensan bueno, ellos consideran que esta deconstrucción o este intento de traer temas más oscuros al género del Mako Shoujo es
considerado como, o sea, para ellos como algo feminista, porque se aleja de esta representación de las protagonistas como solamente tiernas o solamente bondadosas, pero hay que tener cuidado de que finalmente esta deconstrucción que se realiza no termine por también castigar a las protagonistas que deberían también estar tratando de empoderar. Entonces, y esto es algo que yo hablo en mi tesis, y ahí si quieren pueden revisarlo para ver a más detalle todas las cosas que investigué, que analicé en mi tesis, pero eso es algo que yo menciono, que en realidad decir que un programa, que una serie es más feminista solamente porque trata temas más oscuros, me parece que no es tampoco limitado, ¿no? Entonces, en este caso, la representación de género o representación de personajes femeninos que se daba tradicionalmente en el Mahou Shoujo no era antifeminista solamente porque esta representación era de personajes tal vez un poco más delicados, un poco más tiernos o más bondadosos, ¿no? Entonces igual hay que tener bastante en cuenta esto al momento de analizar finalmente las series que vemos, ¿no? Y bueno, ya en conclusión, el género del Mahou Shoujo ha ido evolucionando, ¿no? Desde lo que ha sido sus orígenes más tradicionales, donde se tenían las representaciones de género más tradicionalmente femeninas, a otras representaciones ya más complejas y diversas, y siguen ofreciendo este medio poderoso para poder explorar diferentes temas de identidad, de inclusión y de empoderamiento, ¿no? Entonces, ya con eso acabamos y espero que les haya gustado.